Bienvenidos. Vamos a mirar en esta clase la charla número 2, el carácter del líder y cartografía espiritual, que lo tienen ustedes en sus manuales, que es este que yo tengo en mis manos, que usted lo debe tener y que así se titula, el liderazgo. Bien. Pues espero que cada uno de ustedes esté realizando su devocional diario, la oración, la lectura de la palabra del Señor y el discernimiento, y que pueda haber repasado cada una de las lecciones. Si usted encuentra un cuestionario, por favor respóndalo. Pero generalmente lo que queremos pedirle durante este tiempo es que usted pueda revisar cada una de las charlas en la medida que usted las está recibiendo. Así, de esta manera va a fijar en su mente y en su corazón los conceptos y la palabra del Señor. Así es de que bienvenidos. Mi oración es para que el Señor pueda abrir sus mentes, sus corazones, y que la palabra del Señor halle cabida en lo más profundo de sus vidas, transformándolos para que de esta manera cada uno de nosotros pueda dar el fruto que Dios está esperando. Así es de que una vez más, bienvenidos y comenzamos. Vamos a mirar el carácter del líder. El carácter del líder. Es muy importante que nosotros entendamos que el carácter es lo que las personas van a ver en nuestras vidas, y el carácter debe ser transformado por Dios. Entonces podemos ver aquí algo muy importante, que Dios no está buscando hombres y mujeres perfectos, es lo primero que debemos de entender, sino que personas que se dejen moldear para que en ellos esté el carácter de Jesucristo. Pero, ¿qué es carácter? El carácter es un conjunto de rasgos que distinguen a una persona en particular de otra. Todos tenemos rasgos que nos distinguen de los demás. No hay dos personas iguales. Dios nos hizo diferentes a todos. Y esto marca o señala, esto es una marca o es una señal que se imprime en cada una de nuestras vidas. Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta en el carácter del líder es la santidad. Es decir, la relación que tengamos con el Señor. En 1 de Pedro 1, 15, 19 nos habla algo muy importante, que Dios es un Dios santo y no usará a nadie que no viva en santidad. Dios no va a utilizar vasos sucios. Él necesita utilizar vasos limpios. El líder no puede permitirse de ninguna manera que en su vida haya pecado de ninguna especie. El líder no puede ser cómplice del pecado, porque si es cómplice del pecado, pues eso es lo que va a transmitir. El líder que permite el pecado y no se arrepiente, vende su llamado como Esaú vendió su primogenitura. O sea, cuando uno no está en santidad, entonces ya ha vendido algo que Dios le dio. Diariamente el líder debe estarse santificando por la sangre del Cordero. Entonces, así como decía Job, yo no soy pecador. Vamos a mirar, además de esta parte de la santidad, el celo. ¿Qué nos dice Números 25, 6, 9? La palabra del Señor nos enseña allí, y tenemos que entender la palabra celo, quiere decir el rojo del rostro de un hombre apasionado. Es decir, ¿qué es celo? El cuidado que usted tiene por las cosas para que nadie se las vaya a quitar o se las vaya a robar. Eso es. Celo es el cuidado extremo de la fe, en este caso, de nosotros ahora que caminamos con el Señor. Dios es un Dios celoso, así lo dice la palabra del Señor, y el celo lo debe llevar a su liderazgo, es decir, uno debe ser celoso por todas las cosas de Dios. Entonces uno debe tener celos por nuestros pensamientos, por lo que usted ve, las amistades, mis sentimientos, mis deseos, mi ministerio, que nadie lo vaya a robar. Bien, sigamos acá. Ya vimos esta diapositiva, está repetida. Entonces vemos la fe. Entonces ahora, ya que vimos el celo, ahora vamos a ver la fe. En Hebreos
11, 1, 2 nos habla de la fe. Pero cuando usted lee esta palabra, lo que concluye es que la fe en el original es certeza, pararse debajo, tomar una escritura de propiedad. Es decir, usted debe creer en lo que dice la palabra del Señor y debe de creer que esa se cumplirá. Entonces, esa es la certeza. Es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. Él no nos va a fallar. Es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice su palabra. El líder no anda por vista, sino anda es por fe. El líder no solo necesita fe para sí mismos, también necesita fe para impartirla a sus seguidores. Porque si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vamos a llenar de fe a otras personas? Entonces necesitamos tenerla. Perseverancia y valor. Entonces, en 1 de Pedro 5, del 9 al 10, entonces nos habla de la perseverancia y el valor. Entonces, es mantenerse firme en la fe, aún en los tiempos más difíciles. En los tiempos más difíciles nos vamos a permanecer en fe. ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé, pero yo creo en el Señor, porque el Señor así lo dice, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está junto a mí y alienta mi alma. Es muy importante que entendamos eso. Es tomar fuerzas en Dios y no renunciar a los sueños a pesar de lo que venga, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Algunos luchan por llegar a ser líderes, pero cuando viene la adversidad, renuncian a ese privilegio fácilmente. Nosotros somos los que vencen esa adversidad. Nosotros somos los que vencemos las adversidades. Vamos a mirar un líder visionario. ¿Cómo es un líder visionario? Un líder visionario es como Nehemías. Un líder visionario, recuerden ustedes que las murallas de Jerusalén, del templo de Jerusalén, las puertas del templo estaban asoladas y cualquier persona podía entrar y salir. Donde no hay puertas, todo el mundo entra y sale. No hay límites. Y así está la vida de la gente. Está en ruinas porque no tiene puertas protectoras. ¿Y cuándo se levanta una puerta protectora? Cuando Dios llega a nuestras vidas. Por eso, Nehemías es el ejemplo de un líder visionario. El líder siempre está soñando, está proyectándose, está mirando más allá de lo que los otros ven. Cuando a él le dijeron que el pueblo estaba en ruinas, entonces él inmediatamente comenzó a orar. Dice que sintió dolor por lo que estaba ocurriendo, pero comenzó a orar, comenzó a interceder y el Señor le dio gracia y favor. Le dio gracia y favor delante del rey porque él era el copero del rey. Y en el momento en que le dio gracia delante del rey, él ya tenía un plan concebido para hablar con el rey. No desaprovechó la oportunidad, estaba preparado. Eso es lo importante de ser un líder visionario. Para el líder los obstáculos son un reto para glorificar a Dios, porque el propósito de él era restaurar el templo del Señor. Visionario. El líder se caracteriza por su visión a largo plazo, por adelantarse a los acontecimientos y por anticipar los problemas y detectar oportunidades mucho antes que los demás. Entonces, aunque Nehemías estaba a una distancia de más de 800 millas de Jerusalén, él pudo viajar desde ese lugar y pudo venir y pudo entusiasmar al pueblo para que reconstruyeran el templo, para que se reconstruyera espiritualmente el templo y viniera bendición sobre cada uno de ellos. Un líder visionario depende de Dios. Entonces la dependencia de Dios es muy importante. En Efesios 6:10 nos enseña lo que es depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a dar las herramientas aún en los momentos difíciles. Pero sigamos nosotros recordando a Nehemías. Nehemías siempre recurrió al apoyo de Dios. Concede buen éxito ahora a tu siervo. Está en Nehemías 11:1.
1:11, perdón. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién es el que nos prospera? Cuando uno confía plenamente en el Señor. Él es el que nos prospera. Dios peleará por nosotros. Esta es una forma como un líder depende de Dios. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es. Así es de que nosotros como líderes debemos depender totalmente de Dios. Nunca vaya a hacer las cosas por su cuenta. Siempre esté pensando, amigo y amiga, que está escuchando esta charla de prelíderes, que no dependa de su fuerza, que su dependencia sea siempre de Dios. Otra de las cosas que Dios mira es la humildad. La humildad. Entre más grande sea, más humilde debe ser. Entre más grande sea, más humilde debe ser. Y el día que le dé orgullo, entonces ese día comience a pensar de a dónde lo sacó el Señor. Y verá que ese día va a quitar esa parte suya. Así como David. David siempre iba y se ponía su traje de pastor, aunque el Señor ya lo había colocado como rey de Israel, pero cuando él de pronto se sentía que estaba como que subiendo en su orgullo, entonces se acordaba de a dónde lo había sacado el Señor. Siempre dándole el honor y la gloria al Señor, porque el orgullo quiere quitarle la honra y la gloria a Dios, que es lo que hace Satanás. Humilde. La humildad implica reconocer las propias limitaciones, saber escuchar y pedir consejos, reconocer los errores que uno comete y los aciertos de los demás. Es saber pedir perdón. Un siervo de Dios es aquel que pide perdón cuando se equivoca, porque nosotros no somos infalibles. El único que no falla es Dios, y eso lo debemos de entender. La humildad no es síntoma de debilidad, sino de persona realista con los pies en la tierra. Eso es humildad. La humildad ayuda a ganar el respeto de las personas que estén a nuestro alrededor. ¿Qué no debemos olvidar como líderes? Recuerde esto, algo que no debemos olvidar, que nosotros debemos de tener un carácter moldeable, o sea, ser formados por las manos del alfarero y en este caso que es nuestro Dios. ¿Qué más? Que se deje moldear por Dios, que se somete a la voluntad de su líder y a toda autoridad. Es muy importante entender esto. Porque imagínese usted, un soldado que va al ejército y que no está dispuesto a obedecer a sus superiores, le va a ir muy mal. De verdad que sí. Entonces, este es un principio que Dios nos enseña, a respetar la autoridad. Un líder humilde se deja ministrar. Y entre más lo levanta Dios, más humilde es. La excelencia. Un líder debe ser excelente por naturaleza. Hacer todas las cosas para Dios con excelencia. Buscar siempre la excelencia. Jesús todo lo hacía excelente. En la vida del líder debe haber excelencia con exigencia. Porque si tú no te exiges, entonces no va a haber excelencia. Entonces tú debes de exigirte siempre lo mejor. Las personas no siguen personas del común, sino a líderes excelentes. Eso es verdad. El líder es una persona con un llamado a la excelencia y su misión es despertar ese llamado en otros. No se logra un ministerio excelente sin un liderazgo que está llamando continuamente a la excelencia. ¿Qué podemos concluir de esta charla? De la charla número 2 de prelíderes. El carácter es la base del liderazgo. Eso es, el carácter es la base del liderazgo. A lo grande y a lo fuerte será el crecimiento del líder. O sea, si nosotros tenemos un carácter trabajado por Dios y que estamos en las manos de Dios, entonces el crecimiento será en todas las áreas. Bueno, hasta aquí llegamos a la charla número 2 y vamos a pasar ahí en sus mismas cartillas a la charla
número 3. La charla número 3. La charla número 3. Y esta charla es muy importante porque trata de la cartografía espiritual. Vamos a ver la cartografía. ¿Para qué se utilizan los mapas? Para guiarnos, ¿cierto? Eso es cartografía. Es un mapa por el cual nos guiamos nosotros. Veámoslo. La cartografía espiritual es la descripción detallada del mundo espiritual que se mueve en determinadas zonas, lugares, ciudades, barrios, etc. Es decir, por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Long Beach, California. Entonces, de mi territorio, yo conozco en dónde hay bares, en dónde hay ventas de drogas, en dónde hay prostitución, en dónde hay sitios satánicos, de culto satánico, sé en dónde están los indigentes y qué es lo que los domina, porque hemos levantado un plano. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, entonces nosotros vamos a derribar todos esos argumentos o todas esas potestades demoníacas que están ejerciendo influencia sobre ese lugar, y nosotros vamos a tomar posesión de ese territorio. Entonces, a todo lo que se quiera en el reino físico se debe conquistar primero en el reino espiritual. Si nosotros queremos ganar nuestro barrio para el Señor, pues debemos de limpiarlos de todos los demonios opresores del enemigo sobre esas personas. Entonces debemos de conquistarlo en lo espiritual primero, o sea, tener el mapa y entonces hacer una guerra espiritual eficiente, sabiendo en dónde están esos lugares. Siempre que se hace una petición a Dios, el enemigo envía demonios para que tranquen o para que la bendición se detenga. La guerra espiritual tiene como objetivos, vamos a mirarlos. En primer término, anular las maldiciones desatadas por el enemigo. ¿Qué otro? Conquistar lo que no se ha podido tomar. ¿Por qué no hemos podido hacer que ese lugar de prostitución siga ahí? ¿Qué nos ha hecho falta? Si mi Dios es grande y mi Dios es el Todopoderoso, y Él nos va a respaldar. Liberar las almas y traer el fruto a la iglesia. Recuerde, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, es contra los poderes demoníacos que no vemos. Entonces, vamos a mirar quién es el enemigo. En Efesios 6:12, así nos lo dice. Debemos entender que nuestra lucha es espiritual y que en aquellas áreas de nuestra vida o aquellos lugares, casa, barrio, en que no hemos visto fruto, es porque hay un enemigo espiritual que se ha opuesto. El diablo quiere decir en griego adversario, en hebreo Satán o Satanás. Entonces ya estamos identificando a nuestro enemigo. Satanás ha formado su jerarquía para hacer más daño. Principados, en griego es archi, espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Por ejemplo, hay un espíritu territorial en Haití, porque allí, ¿cuál es la religión oficial? El vudú. Entonces, por eso es la maldición de Haití, aunque quedan en la misma isla que está comunicada con República Dominicana. Todas las cosas malas suceden en Haití, mas no así en la República Dominicana. En la República Dominicana es esencialmente un país cristiano y donde hay un gran movimiento espiritual, un gran avivamiento. No así en Haití, estando en la misma isla. Hubo un terremoto que mató a más de 230,000 personas y fue en Haití, siendo en la misma isla. Los huracanes, los más terribles, han destruido esa Haití. A República Dominicana no. Levemente los afecta. Entonces es un ejemplo de espíritus territoriales. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de gente. Por eso estamos hablando de una nación. Estos espíritus operan en desgracias nacionales como terremotos, ciclones, suicidios masivos, intoxicaciones, epidemias, guerrilla, violencia, etc. ¿Qué estamos viviendo en este momento? No una epidemia, una pandemia. Por lo tanto,
sabemos que un poder satánico territorial que quiere dominar el mundo, pero nosotros ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Gobernadores, dunamis, espíritus que gobiernan en la política. Esta categoría se encarga de gobernantes y personas de alta influencia sobre la tierra, ministros y líderes. Por esto es importante que se ore, como decía Pablo a Timoteo, por los gobernantes y por todos los que están en eminencia. Por eso nosotros debemos de orar por nuestro presidente, por el Senado y por los representantes de la Cámara, los gobernadores, los alcaldes, los concejales. Así es como nosotros debemos orar y hacer guerra espiritual. Potestades o poderes de las tinieblas, exousia en griego, son espíritus comisionados a través de los cuales Satanás estimula y manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Por ejemplo, como la idolatría, la brujería, la prostitución, las tabernas, el alcoholismo, la drogadicción y el homosexualismo. Por ejemplo, les coloco el ejemplo de potestades o poderes de las tinieblas de la sucia, estos que son comisionados, de los cuales, por ejemplo, aquí en California hay una potestad en Long Beach del homosexualismo, lo mismo que en la ciudad de San Francisco. Entonces nosotros ya conociendo eso, entonces nosotros podemos encaminar nuestra guerra espiritual para que ese poder satánico que está oprimiendo a estas personas sea quitado de sus vidas y les pueda resplandecer la luz de Jesucristo, que es lo importante. Eso es lo que nosotros estamos tratando aquí de que ustedes lo entiendan. Huestes espirituales de maldad, cosmocratoras en griego, son legiones demoníacas asignadas por potestades que provocan un pecado y se mueven en personas. Todo esto ha establecido columnas de iniquidad, lugares donde se ha practicado el pecado de una manera tan fuerte que son lugares dominados completamente por el enemigo. Por ejemplo, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos un lugar que es como Luciana, donde se hace el culto a los muertos y donde tienen costumbres paganas africanas de tiempos inmemoriales. Y nosotros vemos que estas huestes espirituales han atacado fuertemente este sector de los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes el Katrina? Produjo miles de muertos, inundó el 70% de esta ciudad. Terrible fue esto. Pero tienen un carnaval ahí demoníaco que se hace todos los años, que es el Mardi Gras. Por eso nosotros debemos orar por esas huestes espirituales. Tercero, cualidades del guerrero. Segunda de Timoteo 2:15. Ahí están las cualidades del guerrero. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del guerrero espiritual? Es una persona de oración. Eso es lo que nos enseña segunda de Timoteo 2:15. Además, es una persona que vive apartada para Dios, que sabe utilizar la palabra de verdad y tiene el celo de Dios en su vida. Eso es muy importante que nosotros entendamos que esas son las cualidades del guerrero de Dios. Si una persona, un guerrero de Dios, no tiene estas cualidades, pues verdaderamente va a estar, no está preparado para una guerra tan específica como es esta. ¿Cómo se hace la cartografía? Números 13-17. Recuerda que mandaron a investigar a unos, a ver cómo era la zona de allá, cómo estaba, porque iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, reconocer la tierra y delimitar el lugar en que vamos a trabajar y conquistar. No debe ser ahí que para dónde, no, debe ser, por eso es un mapa, tiene un límite. Tiene límite al norte, límite al sur, al oriente, al occidente, ese es un mapa. Entonces vamos a trabajar en eso. Y después de que conquistemos eso, entonces vamos a conquistar enseguida. Pero primero lo que nos hemos propuesto de una manera delimitada. ¿Qué más?
¿Qué vamos a observar? Ver las costumbres de las personas, lo que les decía, ver el pecado de las personas, cuál es el pecado más común, las maldiciones que pesan sobre esos lugares, ver qué demonios controlan esos lugares, cómo es que los demonios están controlando, y si la palabra y la bendición se realizan, o si aún no, o muy poco. O sea, si viene aquí alguien o no viene. Entonces eso debemos de tenerlo en cuenta. Este es el mapa de la ciudad de Long Beach. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos evangelismo. Entonces tenemos un lugar donde está descrito cada zona por cada líder del equipo pastoral, cada espacio le corresponde. Entonces ellos deben de conocer muy bien cada una de esas zonas. Pero, ¿qué vamos a mirar acá? Vamos a entender que debemos esforzarnos, tomar el fruto que podamos, agrupar los datos recogidos y plasmar información del reino espiritual de la zona a conquistar en un mapa de esta misma zona, así como les estaba explicando. ¿Cómo usar la cartografía espiritual? Entonces, en base a los datos recogidos, entonces ya vamos a la parte espiritual, pedirle a Dios una estrategia para conquistar en el mundo espiritual. O sea, no vamos a conquistar, lo que queramos conquistar físicamente, primero lo debemos de conquistar en el mundo espiritual. El ejemplo, por ejemplo, nos da 7 vueltas a Jericó. Ungir el suelo de aquel lugar a conquistar. Entonces sale usted con todos sus discípulos y se reúnen a una hora específica y van y le dan las 7 vueltas y le oran al Señor. Ungen el suelo de aquel lugar a conquistar. ¿Qué más? ¿Cómo usamos la cartografía espiritual? Entonces, pisar y reclamarlo. La palabra del Señor dice que todo lo que pisares, eso será posesión de uno. Así es de que pisar y reclamarlo para el reino del Señor. Ordenar que cada lugar de pecado se cierre, ir contra las fortalezas. En el nombre de Jesús, ordeno en este momento que toda maldición, todo espíritu es cancelado y esta fortaleza es echada afuera y ordenamos en el nombre de Jesús que ese lugar se seca y se cierra en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Debe ser con seguridad, con autoridad. Pero ¿qué más debemos hacer en lo espiritual? Ayunar. Es muy importante que nosotros ayunemos, que reclamemos los derechos sobre los diferentes lugares y que desatemos ángeles del Señor, ángeles ayudadores. Estudiar la historia del lugar y anular el acta de pecado pidiendo perdón. Entonces apropiarnos los pecados y pedir perdón por esos pecados, así como hizo Nehemías. Primera de Crónicas 14, 17 dice, el Señor nos llevará a extendernos sobre toda la tierra. ¿A dónde nos quiere el Señor llevar a extendernos? Sobre toda la tierra. Sobre una parte no, sobre toda la tierra. Y la palabra del Señor será predicada en todo el mundo. Así dice la palabra del Señor. Bien.